Para, por favor, le estás rompiendo el brazo. El grito aterrado de Lily resonó en toda la mansión mientras Serena arrastraba al pequeño Ethan por el suelo de mármol como si fuera un muñeco destrozado. Sus llantos se iban apagando, casi sin vida, pero la verdadera pesadilla comenzó en el momento en que Victor Blackwood, el jefe mafioso más temido de Chicago, entró y se quedó paralizado al ver a la mujer con la que estaba a punto de casarse torturando a su único hijo. ¿Por qué haría ella algo así? ¿Qué estaba ocultando? ¿Y hasta dónde había llegado su plan? Antes de empezar, dime una cosa. ¿Dónde estás viendo este video ahora mismo? ¿Y qué hora es en tu ciudad? Ahora, respira hondo. Ajusta el volumen para descubrir los secretos que se esconden en esta mansión. No te pierdas ni un segundo de esta historia. El vestíbulo de mármol de la mansión Blackwood brillaba bajo el sol de la tarde. Pero dentro de sus muros vivía una oscuridad que nadie desde fuera podía imaginar. Si esta historia te llega al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien a quien le gusten los buenos dramas. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque los secretos más oscuros están a punto de revelarse. Lily no tuvo tiempo para pensar. Se lanzó hacia adelante, sus pies descalzos resbalando sobre el frío suelo de mármol. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada latido era una oración silenciosa. Tenía que salvar a Ethan. Tenía que detener a Serena. Pasara lo que pasara, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo un niño inocente era atormentado ni un segundo más. «¡Por favor, para!», gritó Lily, con la voz quebrada por el pánico. Extendió la mano tratando de agarrar el brazo de Serena, tratando de alejar a esa mujer del bebé que se retorcía en el suelo. Pero Serena fue más rápida. Una patada como un rayo del cielo golpeó directamente el estómago de Lily. Cayó hacia atrás, golpeándose la espalda contra la piedra con tanta fuerza que le dejó sin aliento. El dolor le recorrió el cuerpo, pero nada le dolía más que los frágiles sollozos de Ethan que llegaban a sus oídos. Serena se erigía imponente sobre Lily, con los ojos fríos como el hielo, sin una pizca de emoción en ellos. El tacón de su zapato alto presionaba el abdomen de Lily, dejando una mancha en la tela como una marca de desprecio. «Vuelve a tocarlo», dijo Serena, con una voz tan tranquila que daba miedo. «Y haré que desaparezcas. A nadie le importa una don nadie como tú. ¿Crees que alguien va a creer a una niñera barata?» Lily yacía allí, con el cuerpo dolorido, pero sin apartar los ojos de Ethan. El niño de 14 meses yacía inmóvil en el suelo, con el brazo izquierdo colgando en un ángulo antinatural. Su pequeño rostro había pasado de estar rojo a tener un tono morado amoratado. Su llanto se debilitaba cada vez más, como una vela a punto de apagarse. Estaba entrando en estado de shock. Lily lo sabía. Había visto demasiadas lesiones en su vida como para no reconocer el momento en que alguien estaba a punto de perder el conocimiento por el dolor. Y Ethan, el niño inocente al que había querido como si fuera suyo durante 6 meses, ¿se estaba muriendo ante sus ojos? No podía. Lily apretó los dientes, tragó el dolor y se arrastró hacia arriba. Le temblaban las rodillas y tenía el estómago revuelto por la patada, pero siguió avanzando hacia Ethan. Un paso. Serena la miró como si no pudiera creerlo. «¿Estás loca?», espetó con desdén. «¿Quieres morir con él?». Lily no respondió. Solo se arrastró hasta el lado de Ethan, levantó suavemente la cabeza del bebé y protegió su pequeño cuerpo con el suyo. Si Serena quería tocar a Ethan, primero tendría que pasar por encima de Lily. «¡Idiota!», siseó Serena, levantando la mano para golpearla. Y entonces se abrió la puerta principal. La luz del sol de la tarde inundó el vestíbulo como un río de oro fundido, iluminando cada mota de polvo suspendida en el aire. Una figura alta apareció en la puerta. Las líneas de su rostro se recortaban en sombras por el resplandor que había detrás de él. El sonido de un maletín de cuero golpeando la piedra resonó en el repentino silencio. ¡Pum! Ese sonido cayó como un martillazo, marcando el momento en que todo cambió. Victor Blackwood se quedó allí, inmóvil como una estatua.
Su traje negro de 3 piezas estaba impecable, sin una sola arruga a la vista después del largo vuelo desde Singapur. Su rostro anguloso no mostraba emoción alguna, pero sus ojos grises, los ojos que habían hecho que innumerables enemigos se arrodillaran y suplicaran, estaban fijos en la escena que tenía delante. Su hijo yacía en el suelo, con un brazo roto y el rostro de un repugnante color púrpura. La niñera lo protegía, con la ropa manchada y el rostro mojado por las lágrimas, y su prometida estaba allí, con las manos aún levantadas, congelada en medio del golpe. Se suponía que Víctor estaría en Singapur 3 días más. La reunión con los jefes del sudeste asiático era la máxima prioridad de este mes, pero una llamada de un socio en Hong Kong, advirtiéndole de un problema urgente que requería una solución inmediata, le había obligado a cancelar su vuelo y cambiarlo por uno anterior sin decírselo a nadie. Había pensado que la crisis más peligrosa que le esperaba estaría en algún lugar del inframundo, repleto de enemigos y conspiraciones. No esperaba que la verdadera crisis, la verdadera amenaza, estuviera dentro de su propia casa, en la mujer con la que planeaba casarse. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Víctor se elevó, fría como el hielo, suave como el viento, pero con el peso de una sentencia de muerte. Era la voz que había ordenado la ejecución de docenas de traidores. Era la voz que hacía que otros jefes de la mafia inclinaran la cabeza. Y ahora esa voz se dirigía directamente a Serena. Lily levantó la vista, con el corazón latiéndole con fuerza. Vio a Víctor entrar, cada paso resonando en la piedra. Vio cómo su mirada la pasaba por alto a Ethan, y se detenía en Serena, y vio algo que nunca había visto antes. Serena Montague, la mujer que siempre era perfecta, siempre controlada, siempre arrogantemente segura. Ahora tenía el rostro blanco como el papel. Por primera vez, esa máscara impecable se resquebrajó. Serena se recuperó con asombrosa rapidez. En un abrir y cerrar de ojos, la palidez desapareció, sustituida por una expresión de pánico perfectamente calculada. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus delicadas mejillas maquilladas. Sus labios temblaban. Una mano presionaba su pecho como si su corazón latiera con fuerza por el miedo. Y entonces corrió hacia Víctor, los tacones de sus zapatos de aguja resonando con fuerza sobre el mármol. «Víctor, gracias a Dios que estás en casa», dijo Serena con voz entrecortada, rompiéndose en el momento justo, con el ritmo perfecto. Como una actriz de Hollywood en el clímax de una escena, él casi se cae por las escaleras. Lo agarré para salvarlo. Su brazo debió de torcerse cuando tiré de él. Solo intentaba protegerlo. Ella se acercó a Víctor, con la intención de abrazarlo, de hundir el rostro en su pecho como una mujer frágil que necesita refugio. Cada gesto era impecable. Las lágrimas brotaron en el momento justo. El temblor de su voz sonaba en los momentos adecuados. La mirada de sufrimiento estaba calculada a la perfección. Demasiado perfecta. Y ahí estaba la fisura. Victor Blackwood no se convirtió en el jefe mafioso más poderoso de Chicago creyendo lo que la gente quería que viera. 20 años en los bajos fondos le habían enseñado una cosa más importante que cualquier habilidad de lucha o táctica de negociación: leer a las personas, saber quién decía la verdad y quién mentía, distinguir entre el miedo real y el miedo fabricado. Y en ese momento, los instintos que lo habían mantenido con vida a través de innumerables guerras territoriales, innumerables traiciones, innumerables intentos de asesinato, gritaban en su cabeza. Víctor no abrazó a Serena. Se quedó quieto, dejando que ella envolviera sus brazos alrededor del aire vacío y observó. Miró a Serena. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos no estaban rojos. Su voz temblaba, pero su respiración se mantenía estable. Actuaba como si estuviera en pánico, pero su cabello seguía perfecto, ni un solo mechón fuera de lugar. Estaba actuando brillantemente, tenía que admitirlo, pero aún así, actuando. Entonces Víctor miró a Lily. La chica estaba arrodillada en el suelo, abrazando con fuerza a Ethan, con el cuerpo curvado alrededor de él como un escudo. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar.
Llevaba el pelo revuelto, suelto del moño pulcro que solía llevar. La ropa estaba arrugada y en la parte delantera de la blusa blanca, justo sobre el estómago, había una mancha clara con la forma distintiva de un tacón de aguja. Y lo más importante de todo, estaba temblando. Temblando de verdad. El tipo de temblor que proviene de un miedo tan profundo que llega hasta los huesos. El tipo que nadie puede fingir. El tipo que Victor había visto en los rostros de los hombres que sabían que estaban a punto de morir. Lily tenía miedo. Miedo de verdad. No de Victor. Tenía miedo de Serena. Miedo de lo que pasaría si contaba la verdad. Miedo de que nadie la creyera. Victor avanzó, pasando junto a Serena como si no existiera. Se detuvo frente a Lily y miró a su hijo. Ethan yacía flácido en los brazos de la niñera, con el brazo izquierdo colgando en un ángulo que hizo que Victor sintiera un puñetazo en el estómago. La cara del bebé estaba morada, tenía los ojos cerrados con fuerza y su respiración era débil y entrecortada. «¿Qué ha pasado?», preguntó Victor con una voz tan tranquila que daba miedo. No gritó, no gruñó, solo preguntó suavemente, como si estuviera preguntando qué tiempo hacía hoy. Pero Lily y Serena también podían sentir el peso de cada palabra. Era la voz de un hombre que contenía una ira capaz de arrasar una ciudad. Lily tragó saliva, con la garganta seca. Sabía que era su única oportunidad. Sabía que si se quedaba callada, Ethan seguiría sufriendo. Y también sabía que si hablaba, Serena la destruiría. Pero cuando miró al niño inmóvil en sus brazos, Lily tomó una decisión. «Ella», dijo Lily, tirando de él con la voz temblorosa pero clara. Lo tiró del brazo. Él gritó. Ella no se detuvo. Ella miente. Serena intervino de inmediato, con voz aguda y chillona. «Esta niñera lleva semanas descuidando al niño. Probablemente se le cayó Ethan y ahora me culpa a mí». Victor no reaccionó. No se volvió para mirar a Serena. No le dijo que se callara. Se quedó allí, en silencio. Y ese silencio se prolongó. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Era más aterrador que cualquier grito. Serena empezó a ponerse nerviosa. No estaba acostumbrada a que la ignoraran. No estaba acostumbrada a la sensación de perder el control. Y desde luego, no estaba acostumbrada a la mirada que Victor le dirigió cuando finalmente se volvió. Fría, vacía, como si estuviera mirando un cadáver. «Nos vamos al hospital, ahora mismo». La voz de Victor sonó sin emoción, sin el más mínimo temblor. No era una sugerencia, era una orden. Victor levantó a Ethan en brazos y salió de la mansión sin decir nada más. Lily corrió tras él, sin necesidad de que la invitaran, sin necesidad de permiso. Sabía que tenía que ir. Sabía que el bebé la necesitaba. Y, curiosamente, Victor no la detuvo. Cuando llegaron al brillante Mercedes negro aparcado en la entrada, Victor puso a Ethan en brazos de Lily y luego le abrió la puerta trasera. «Sujétale el brazo. No dejes que se mueva», dijo secamente, y luego dio la vuelta hacia el asiento del conductor. Serena corrió tras ellos, con los tacones resonando en los escalones de piedra. «Victor, voy contigo. Necesito saber si Ethan va a estar bien». Extendió la mano, con la intención de abrir la puerta del coche. Pero Victor ya estaba en el asiento del conductor y bajó la ventanilla. Solo dijo una palabra: «Quédate». No era una petición, ni una sugerencia. Era una orden pronunciada con la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes de vida o muerte. Su mirada se volvió tan fría que Serena se quedó paralizada, con la mano aún levantada en el aire y los pies incapaces de dar un paso más. Y entonces Victor se marchó, dejando a Serena sola en la puerta de la mansión. Por primera vez en su vida, sin saber cuándo había perdido el control. El Mercedes recorría a toda velocidad las calles de Chicago. Victor conducía como un loco, saltándose semáforos en rojo, deslizándose por cada hueco entre los carriles, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que se le marcaban las venas. No dijo nada. No era necesario. Su silencio lo decía todo. En el asiento trasero, Lily abrazaba con fuerza a Ethan. Con una mano sostenía la cabeza del bebé y con la otra impedía que el brazo herido se moviera. El niño había dejado de llorar
y se había sumido en un estado entre dormido y inconsciente, y su débil respiración calentaba el cuello de Lily. «No pasa nada», susurró Lily con voz entrecortada. «Estoy aquí. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. No pasa nada». No sabía si estaba tranquilizando a Ethan o intentando tranquilizarse a sí misma. 15 minutos más tarde, llegaron a un discreto edificio a las afueras de la ciudad. Sin letrero, sin placa con el nombre, solo una verja automática de hierro que se abrió al reconocer la matrícula de Victor. Era el hospital privado de la familia Blackwood, un lugar cuya existencia era desconocida para el mundo exterior. Un lugar donde todo se gestionaba sin tener que dar explicaciones a la policía ni a la prensa. El doctor Nathan Wells ya estaba esperando en la puerta. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano. Tenía el porte tranquilo de alguien que había visto demasiado en la vida como para sorprenderse fácilmente. Llevaba 15 años trabajando para la familia Blackwood. Había cosido heridas de bala a las trevos de la madrugada. Había tratado heridas de arma blanca sin hacer una sola pregunta. Había salvado a personas que deberían haber muerto hacía mucho tiempo. Sabía cuándo permanecer en silencio y cuándo trabajar. Pero cuando vio a Ethan en brazos de Lily, ni siquiera el Dr. Wells pudo ocultar su alarma. «Lleven al niño a la sala de exploración», dijo rápidamente, conduciéndolos por un pasillo blanco y austero. Victor los siguió, con pasos pesados y el rostro tallado en piedra. Lily acostó a Ethan en la camilla y se apartó para dejar trabajar al médico, pero no apartó los ojos del niño ni un solo segundo. El Dr. Wells examinó el brazo de Ethan, palpándolo suavemente, y luego pidió una radiografía. Cuando vio el resultado, se le quedó la cara blanca como la leche. «Señor Blackwood», dijo el Dr. Wells con voz grave, «esta lesión requiere una fuerza de tracción fuerte y sostenida. No es el resultado de agarrar a un niño que se estaba cayendo. Es intencionada». Victor se quedó inmóvil como una estatua. «¿Hay algo más?» El Dr. Wells dudó un segundo y luego continuó. «Tomé una muestra de sangre para un análisis general y encontré rastros de un sedante en la sangre del niño». Hizo una pausa y miró a Victor con una mirada intensa. No era la primera vez. Según la concentración y otros marcadores, a este niño se le han administrado sedantes varias veces durante las últimas semanas. El mundo de Victor se derrumbó en silencio. No hubo explosiones ni rugidos, solo el silencio mortal de un hombre que se daba cuenta de que había fracasado en proteger a su único hijo. Apretó el borde de la cama del hospital con la mano, los nudillos blancos por la fuerza, la mandíbula tan apretada que le temblaba el músculo de la sien. Luego se volvió hacia Lily. «Cuéntame todo», dijo Victor en voz baja. «Peligroso, desde el principio. No te dejes nada». Lily lo miró, y por un momento recordó la primera noche, la noche en que oyó a Ethan llorar durante 3 horas seguidas, el sonido atravesando la puerta cerrada. Se había quedado en el pasillo, con la mano agarrada al pomo de la puerta. Pero Serena le había prohibido entrar. «Tiene que aprender a dormir solo», le había dicho Serena con frialdad. «No le malcríes». Ella lo sabía desde hacía mucho tiempo. Sabía que algo iba mal, pero nadie la dejaba hablar. Lily se quedó allí, con la lengua atada. Quería hablar, necesitaba hablar, pero 6 meses de miedo no desaparecieron en un instante. Miró a Victor, miró sus fríos ojos grises, y todas las amenazas de Serena volvieron a su mente como una avalancha. Nadie va a creer a una niñera. No eres nadie. ¿Quién crees que estará de tu lado? Y había otro miedo, más profundo, más oscuro. ¿Y si decía la verdad y la despedían? ¿Y si perdía este refugio? La mansión Blackwood no era solo su lugar de trabajo. Era donde había huido, donde se había escondido del pasado, de los fantasmas que aún la buscaban ahí fuera. Si la echaban, no tendría a dónde ir. Victor observó su vacilación y lo entendió. Había visto esa mirada demasiadas veces en los rostros de personas acorraladas. Miedo, impotencia, desesperación. «Necesito la verdad para proteger a mi hijo», dijo Victor, suavizando un poco la voz. «Solo un poco. Nada de lo que digas se utilizará en tu contra. Te lo prometo».
Lily permaneció en silencio, con la mano apretando el dobladillo de su blusa arrugada. Tú eras la única que estaba allí. Victor continuó, acercándose. Tú fuiste la única que lo vio. Si no hablas, no podré protegerlo. No podré evitar que esto vuelva a suceder. Cuando miró hacia la cama del hospital, donde Ethan yacía inmóvil con el brazo enyesado, el rostro aún marcado por lágrimas secas, Lily sintió que se le partía el corazón. Un niño de 14 meses, inocente, incapaz de protegerse a sí mismo, incapaz de decirle a nadie que le estaban haciendo daño. Solo la tenía a ella, y ella había guardado silencio durante demasiado tiempo. Hace 6 meses, comenzó Lily, con voz ronca. Cuando empecé, todo parecía normal. La señorita Serena era tan perfecta, siempre sonriente, siempre amable delante de todos. Pero cuando usted se fue de viaje de negocios, ella dejó de hacerlo, tragando saliva. Cambió por completo. Lily le contó las noches en las que Ethan lloraba durante 3 horas seguidas y no se permitía a nadie entrar a calmarlo. Le contó la vez que intentó colarse en la habitación del niño y Serena la pilló amenazándola con despedirla inmediatamente. Le contó los moratones que aparecieron en los brazos, las piernas y la espalda de Ethan, y la forma en que Serena los explicó. Se calló. Es torpe, así son los niños. Le contó lo del frasco de medicamento que vio por casualidad en el cajón de Serena, un sedante. Y cómo Serena lo mezclaba con la leche todas las noches para que Ethan durmiera bien y no se quejara. Le contó lo de las amenazas. Las niñeras desaparecen y nadie se da cuenta. ¿A quién crees que le va a creer la gente? A una don nadie como tú, en lugar de a mí. Y le contó lo del miedo. El miedo que la había mantenido muda durante 6 meses. El miedo que la había dejado de pie frente a la puerta de Ethan, llorando en silencio. El miedo que la hacía odiarse a sí misma cada día por no ser lo suficientemente valiente como para hablar. Intenté protegerlo, dijo Lily, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo intenté todos los días. Le daba de comer en secreto cuando ella no miraba. Lo abrazaba cuando ella no estaba. Lo intenté poco a poco. Su voz se quebró, pero dijo que me arruinaría. Dijo que a nadie le importaría si yo desaparecía. Y yo tenía demasiado miedo. Lo siento no habértelo contado antes. Lo siento, lloró Lily, con el cuerpo temblando. 6 meses de culpa y miedo se derramaron como una presa que se derrumba. Y entonces dijo algo que Víctor no esperaba. Sé lo que se siente al estar atrapada, susurró Lily, con la mirada clavada en el suelo. Sé lo que se siente cuando nadie te cree, cuando te dicen que no eres nada, cuando tienes demasiado miedo para huir, pero también demasiado miedo para quedarte. Víctor la miró y por primera vez se dio cuenta. Lily no solo le tenía miedo a Serena, le tenía miedo a otra cosa, algo del pasado, un fantasma del que aún huía, pero él no preguntó. Todavía no. Te quedaste, dijo Víctor, con voz más suave, casi tierna. Cuando podrías haber huido, te quedaste para protegerlo. Lily levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, llena de sorpresa. Soy yo quien debería pedir perdón, continuó Víctor. Debería haberlo visto, debería haberte escuchado, debería haber estado más en casa en lugar de confiar en un... No terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. Lily lo miró, y por primera vez en 6 meses, quizá por primera vez en muchos años, no la culpaban. No la regañaban. No le decían que todo era culpa suya. Por primera vez, alguien veía lo que ella había estado intentando hacer. Señor, preguntó Lily con voz temblorosa, ¿qué va a hacer? Víctor miró a su hijo, tumbado en la cama del hospital. Luego miró a Lily y sus ojos se volvieron fríos. Fríos como el hielo, fríos como la muerte. Lo que mejor sé hacer. Víctor salió de la habitación del hospital, sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado durante 20 años. La llamada fue respondida tras el primer tono. Marcus, dijo Víctor con voz dura como el acero. Código negro. Ve a la mansión ahora mismo. Al otro lado hubo un segundo de silencio. Marcus Chen, la mano derecha de Víctor durante 15 años,
El hombre que había pasado con él por innumerables guerras territoriales sabía exactamente lo que significaba Código Negro. No era una amenaza del exterior, ni un enemigo, ni un rival. Código Negro significaba una amenaza desde dentro, desde la propia familia, desde las personas que se suponía que eran las más confiables. Entendido, jefe. Estaré allí en 20 minutos. Víctor no esperó la confirmación. Siguió dando órdenes. Desentierra todo lo que puedas sobre Serena Monteague. Cada transacción, cada contacto, cada secreto que haya tenido. Quiero saber qué desayunó hace 10 años si es necesario. Sí, jefe. Cierra la mansión. Nadie entra, nadie sale. No puede saber que está atrapada. Todavía no. ¿Algo más? Consígueme todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de los últimos 6 meses. Todas. Quiero ver cada segundo. Marcus no preguntó por qué. No era necesario. La voz de Víctor lo decía todo. No era momento para preguntas. Era momento de actuar. Víctor terminó la llamada y volvió a marcar inmediatamente. La segunda llamada fue para un hombre que dirigía la red de información de la familia Blackwood. Necesito un expediente completo sobre alguien en 24 horas. Serena Monteague. Rastréala desde su nacimiento hasta ahora. No te pierdas ni un solo detalle. La tercera llamada fue para el hombre que controlaba las finanzas. Congela todas las cuentas a las que Serena Monteague tiene acceso. Todas ellas inmediatamente. Sin explicaciones. En 5 minutos, el imperio clandestino de Victor Blackwood comenzó a moverse. Por todo Chicago, hombres en las sombras recibieron mensajes, llamadas, órdenes. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Pero todos sabían una cosa. El jefe estaba furioso. Y cuando Victor Blackwood estaba furioso, toda la ciudad tenía motivos para temblar. La última llamada que hizo Victor fue a su hermana. Sofía, te necesito en el hospital ahora mismo. Ethan está en el otro extremo. Sofía Blackwood no dijo ni una palabra. Solo colgó. 20 minutos más tarde, el sonido seco de unos tacones potentes resonó en el pasillo del hospital. Sofía Blackwood entró, con la presencia imponente de una mujer acostumbrada a dirigir un imperio. Con 40 años, el pelo cortado en un elegante bob negro y vestida con un caro traje gris, era la encarnación del poder y el control frío. Pero cuando vio a Ethan tumbado en la cama del hospital, con el pequeño brazo envuelto en yeso y la cara magullada y morada aún manchada de lágrimas secas, los agudos ojos de Sofía se humedecieron. ¿Quién ha hecho esto?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa mientras luchaba por contener su ira. ¿Serena? Una sola palabra de Víctor bastó para que Sofía lo entendiera todo. Cerró los ojos, respiró hondo y los abrió con la mirada de un lobo, lista para destrozar a su enemigo. Pero primero vio a Lily. La niña estaba acurrucada en un rincón de la habitación, con los ojos hinchados de llorar, la mancha de un tacón alto aún en la blusa y el cuerpo temblando de agotamiento. Parecía que fuera a desmayarse en cualquier momento. Sofía se acercó a ella y Lily inmediatamente retrocedió como si esperara recibir un golpe. Esa reacción hizo que Sofía se detuviera. Lo entendió de inmediato. Era la respuesta de alguien acostumbrado a sufrir abusos. Así reaccionaba una víctima cuando a alguien se le acercaba demasiado. ¿Eres la niñera?, preguntó Sofía, suavizando la voz por la repentina sorpresa. Lily asintió con la cabeza, sin atreverse a levantar la vista. Tú protegiste a mi sobrino. No era una pregunta, era una afirmación. No lo olvidaré. Sofía sacó una botella de agua de su bolso, le quitó el tapón y se la entregó a Lily. Bebe, necesitas agua. Lily levantó la vista, con los ojos llenos de incredulidad. No esperaba que esta mujer poderosa fuera amable con ella. No esperaba que nadie de la familia Blackwood se preocupara por ella. Sofía se sentó junto a Lily y no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, ofreciendo un hombro firme junto a la temblorosa chica. A veces, una presencia silenciosa significa más que 1000 palabras. Mientras tanto, Víctor estaba de pie junto a la cama del hospital, observando a su hijo dormir. Ethan yacía inmóvil, con la respiración estable gracias a los analgésicos, y su pequeño rostro finalmente tranquilo tras horas de agonía.
El yeso parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. El moretón en su mejilla seguía siendo profundo y de un feo color púrpura. Víctor se inclinó y besó suavemente la frente de su hijo. Sus labios temblaban, sus ojos ardían. El jefe mafioso más poderoso de Chicago, el hombre al que toda la ciudad temía, ahora luchaba por no llorar delante de su hijo herido de 14 meses. «Nadie puede hacer daño a lo que me pertenece», susurró Víctor, con la voz entrecortada. «Nadie». Se enderezó, alisó el pelo de Ethan por última vez y luego se dio la vuelta. Cuando salió de la habitación, sus ojos habían cambiado por completo. El dolor había desaparecido. La culpa había desaparecido. Solo quedaba la frialdad despiadada de un depredador preparándose para atacar. El hombre más peligroso de Chicago había estado ciego, pero ahora tenía los ojos abiertos y alguien iba a pagar por ello. Las 24 horas pasaron como una pesadilla que no terminaba nunca. Víctor no durmió. Se sentó junto a la cama de Ethan toda la noche, observando cómo respiraba su hijo, contando cada pequeño latido de su corazón, preguntándose cuántas señales había pasado por alto, cuán ciego había estado al dejar que alguien como Serena entrara en su casa, en la vida de su hijo. Cuando Marcus Chen entró en la habitación del hospital con un grueso maletín de cuero, Víctor supo que la respuesta había llegado. Marcus era un hombre de pocas palabras, que rara vez mostraba emociones, pero hoy su rostro estaba tenso de una manera que parecía incorrecta. Sus ojos no se cruzaban directamente con los de Víctor, como si lo que había traído fuera demasiado pesado para afrontarlo. «Jefe», dijo Marcus, dejando el maletín sobre la mesa, «debería sentarse para esto». Víctor no se sentó. Se quedó allí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos grises fríos como el hielo. «Hable». Marcus abrió el maletín y sacó una pila de documentos de unos 2,5 centímetros de grosor. Respiró hondo y comenzó. «Serena Monteague no existe». Víctor no reaccionó. Se limitó a quedarse quieto, esperando. Esta identidad se creó hace 5 años. Un certificado de nacimiento falso, títulos falsos, un historial laboral falso. Todo ello elaborado de forma profesional, lo suficientemente sólido como para pasar los controles rutinarios. Marcus pasó la página siguiente. Su verdadero nombre es Sarah Mitchell. Nacida en Ohio, tiene antecedentes por fraude, suplantación de identidad y robo de identidad desde los 19 años. Operó en 3 ciudades diferentes con 3 identidades diferentes antes de convertirse en Serena Monteague. Víctor permaneció en silencio, pero Lily, sentada en un rincón de la habitación, sintió que la temperatura bajaba unos grados. «Pero eso no es lo peor», continuó Marcus, bajando la voz. «Sarah Mitchell se había casado 2 veces antes. Colocó 2 fotografías sobre la mesa. 2 hombres de mediana edad, ambos con aspecto de ricos y exitosos. Su primer marido fue Richard Coleman, un empresario de Boston. Se casaron en primavera y en invierno, solo 8 meses después, él murió en un accidente de coche. El coche perdió el control en una carretera de montaña y se precipitó por un acantilado. Sarah heredó $2 millones. Marcus pasó a la segunda fotografía. Su segundo marido fue David Hartley, un rico terrateniente de Miami. Tras un año de matrimonio, se suicidó ahorcándose en un cobertizo. No dejó ninguna nota ni había dado muestras de depresión anteriormente. Sarah heredó $5 millones. Silencio. Un silencio terrible. Lily se tapó la boca. Sentía náuseas en la garganta. Había vivido bajo el mismo techo que un asesino durante 6 meses. Había dejado a Ethan en manos de un asesino. Se investigaron ambas muertes, continuó Marcus, pero no había pruebas suficientes para acusarla. Sarah Mitchell tiene suerte. O es muy buena ocultando sus huellas. Víctor finalmente habló. Su voz era tan baja que casi no se oía. ¿Qué más? Marcus dudó. Esta era la parte más difícil. Entramos en su ordenador portátil. Encontramos un documento encriptado. Dejó una pila de hojas impresas delante de Víctor. Este es el plan detallado. El calendario, el objetivo, el método. Víctor miró los papeles y por primera vez le temblaron las manos.
Ella se le acercó en el evento benéfico hace un año y no fue por casualidad. Llevaba meses investigándole. Sabía que era viudo. Sabía que tenía un hijo que era su único heredero. Sabía que se sentía solo y que necesitaba una madre para Ethan. Marcus hizo una pausa y tragó saliva. Su plan era casarse contigo, esperar lo suficiente para asegurar su posición y luego eliminar a Ethan, hacer que pareciera un accidente, una enfermedad, algo que no pudiera investigarse. Después de eso se convertiría en la única heredera de tu fortuna. Y cuando llegara el momento adecuado, no terminó la frase. No era necesario. Victor lo entendió. Después de Ethan, le tocaría a él. Otro accidente, otro suicidio, y Sarah Mitchell lo heredaría todo, para luego desaparecer con una nueva identidad, una nueva vida, lista para su próxima presa. Victor permaneció inmóvil durante tanto tiempo que Lily comenzó a preocuparse. No gritó, no rompió nada, no maldijo, solo se quedó allí de pie, mirando la pila de documentos que tenía delante, con el rostro inexpresivo. Y ese silencio era lo más aterrador de todo. Por fin Víctor dobló los papeles con cuidado, lentamente, como si estuviera doblando un periódico. Cuando terminó, se enderezó, se abrochó la chaqueta del traje y se volvió hacia Marcus. ¿Dónde está todavía en la mansión? Cree que solo estás enfadado por el accidente. No sabe que ha sido descubierta. Víctor sonrió. Era el tipo de sonrisa que hacía que hombres el doble de grandes que él se dieran la vuelta y salieran corriendo. La sonrisa de un depredador que por fin había visto a su presa. Bien, manténla así hasta que yo esté listo. Lo haré. Víctor condujo de vuelta a la mansión Blackwood cuando empezaba a anochecer. El cielo de Chicago estaba teñido del rojo anaranjado del atardecer, como si la propia naturaleza estuviera advirtiendo de que se avecinaba una tormenta. Salió del coche, se ajustó el cuello de la chaqueta y entró en su propia casa con una calma tan extraña que parecía irreal. Nadie que lo mirara ahora podría adivinar que en su interior un volcán estaba a punto de entrar en erupción. Serena lo esperaba en la sala de estar, sentada en el sofá de terciopelo rojo, como una reina esperando a sus súbditos. Se había cambiado y llevaba un vestido nuevo. Su maquillaje era impecable y su cabello estaba rizado en suaves ondas. Cuando vio a Víctor, se levantó de inmediato, con el rostro lleno de una preocupación cuidadosamente medida. «Víctor, has llegado a casa. ¿Cómo está Ethan?» Estaba muy preocupada. «No he podido dormir en toda la noche». Dio un paso adelante, abriendo los brazos, con la intención de abrazarlo como siempre había hecho. Una suave sonrisa en los labios, los ojos llenos de amor fingido. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Víctor se quedó quieto, dejándola acercarse. Y cuando ella estaba a solo un paso de distancia, habló. Solo una palabra. Sara. El tiempo pareció detenerse. Serena se quedó paralizada en medio del movimiento, con los brazos aún levantados y la sonrisa aún en los labios, pero sus ojos cambiaron. En un abrir y cerrar de ojos, un destello de miedo brilló en esos ojos marrones antes de volver a ocultarse. «Tú, ¿qué has dicho?» Intentó sonreír, pero su voz había empezado a temblar. «Sarah Mitchell», dijo Víctor lentamente, pronunciando cada sílaba con claridad. Nacida en Ohio, con antecedentes de fraude y suplantación de identidad desde los 19 años, utilizó 3 identidades diferentes en 3 ciudades diferentes antes de convertirse en Serena Monteague. El rostro de Serena se puso blanco como el papel. Dio un paso atrás. «Víctor, ¿de qué estás hablando? Alguien te está envenenando contra mí». «Richard Coleman», continuó Víctor, como si ella no hubiera abierto la boca. «Un hombre de negocios de Boston. Tu primer marido murió en un accidente de coche 8 meses después de la boda. Heredaste $2 millones. Dio un paso hacia ella. «David Hartley, un terrateniente de Miami, tu segundo marido, se suicidó al año de casarse. Heredaste $5 millones. Otro paso. Y luego yo, la siguiente presa, más rico, más poderoso, y con un hijo entre tú y la herencia». Víctor se detuvo justo delante de Serena, con los ojos fríos como el hielo.
Planeas matar a mi hijo, luego matar a la niñera y luego matarme a mí. ¿Me he perdido algo? Serena se derrumbó, cayendo de rodillas delante de Víctor, con lágrimas corriendo por su rostro. Aún no se rendía. Todavía le quedaba una última actuación por intentar. Víctor, por favor, son mentiras. Alguien me está tendiendo una trampa. Esa niñera está obsesionada contigo. Quiere ocupar mi lugar. Agarró la pernera del pantalón de Víctor, sollozando con fuerza. Te quiero. Amo a Ethan. Nunca le haría daño. Por favor, créeme. Por favor. Víctor no la miró. Estaba mirando por la ventana al jardín donde Ethan había jugado, donde una vez creyó que su hijo estaba siendo cuidado por una mujer que lo amaba. No hice nada malo. Serena seguía llorando. Todo es un malentendido. Tienes que creerme. Tienes que hacerlo. Dos palabras pronunciadas con una voz fría como el hielo hicieron que Serena se callara. Víctor seguía sin mirarla. Vi el plan en tu ordenador portátil. Cada paso escrito, un calendario específico, cómo provocar un accidente a un niño de 14 meses. Serena dejó de llorar. Las lágrimas aún se aferraban a sus mejillas, pero sus ojos cambiaron. El miedo desapareció. La súplica desapareció. En su lugar apareció otra cosa. Frío, despiadado, desquiciado. La última máscara había caído. Bien, dijo Serena mientras se ponía de pie, sacudiéndose el polvo imaginario de su vestido. Su voz era ahora completamente diferente. Sin suavidad, sin debilidad, solo desprecio. ¿Quieres la verdad? Bien, tu preciado hijo es una carga. Un niño que llora, que se queja, que exige atención. Nunca estás en casa para dársela. ¿Alguna vez estás en casa? ¿Acaso sabes lo que necesita? Si muere, ¿qué más da? Ella se rió, un sonido agudo y estridente que resonó en la sala de estar. Te lo di todo. Fui la prometida perfecta durante un año. Aguanté esta maldita mansión, aguanté esas aburridas fiestas, aguanté tener que fingir que quería a un niño que no es mío. Víctor hizo una pequeña señal con la cabeza. 4 hombres salieron de las sombras. Desde las esquinas de la habitación, Serena ni siquiera se había dado cuenta. Habían estado allí desde el principio, esperando, observando. Serena se giró, mirando a su alrededor, dándose cuenta de que llevaba mucho tiempo rodeada sin saberlo. Por primera vez, el miedo real se reflejó en su rostro. «Víctor, ¿qué vas a hacer?» Víctor finalmente la miró. Sus ojos no mostraban ninguna emoción. «Voy a hacer algo que rara vez hago. Voy a dejar que la ley se encargue de ti porque quiero que te pudras en la cárcel el resto de tu vida, sabiendo que has fracasado, sabiendo que nunca tocarás mi dinero, sabiendo que mi hijo crecerá feliz mientras tú te pudres entre rejas». «No». Serena gritó cuando 2 hombres la agarraron por los brazos y le esposaron las manos a la espalda. «Te arrepentirás de esto. Los 2 os arrepentiréis de esto. Os destruiré. Su voz resonó en el pasillo mientras se la llevaban a rastras, aguda, frenética, llena de odio. Entonces la puerta se cerró y la mansión quedó en silencio. El monstruo había sido sacado a la luz, pero Víctor sabía que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Serena fue entregada a la policía esa misma noche. Víctor entregó personalmente todas las pruebas al Departamento de Policía de Chicago. Desde el expediente de identidad falsa y los antecedentes penales hasta el plan detallado en su ordenador portátil, podría haberla tratado como lo hacía el mundo del Hampa, dejándola desaparecer sin dejar rastro como a tantos otros enemigos. Pero no lo hizo. Quería justicia a la vista de todos. Quería que todo el mundo supiera quién era Sarah Mitchell, lo que había hecho y lo que tendría que pagar. Quería que la registraran como delincuente, que la juzgaran públicamente y que la condenaran ante millones de personas. Ese era un castigo más cruel que cualquier bala. Cuando Víctor regresó al hospital, encontró a Lily todavía acurrucada junto a la cama de Ethan, con ojeras por el cansancio, pero sin querer alejarse ni un solo paso. Ella levantó la vista cuando él entró y en esos ojos verdes cansados, Víctor vio miedo. No era miedo a Serena. La habían arrestado. Esa amenaza había desaparecido.
Pero Lily seguía teniendo miedo. Miedo a otra cosa. La mantendrán detenida hasta el juicio, dijo Víctor. Ahora estás a salvo. Lily asintió, pero su cuerpo seguía tenso. Sus dedos apretaban el dobladillo de su blusa hasta arrugarlo. Habrá un juicio, susurró. Tendré que testificar. Sí, en público, delante de la prensa, delante de las cámaras. Víctor la miró y lo entendió. No se trataba de Serena. No se trataba de enfrentarse a quien había hecho daño a Ethan. Se trataba de otra cosa, algo más antiguo, algo más profundo. Lily, dijo Víctor, suavizando la voz, tienes miedo de otra cosa, de algo del pasado. Lily se quedó quieta. No lo negó. Se limitó a quedarse allí sentada en silencio, apretando con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Víctor no la presionó. Acercó una silla y se sentó a su lado, manteniendo la distancia suficiente para que ella no se sintiera amenazada. No tienes que decírmelo, pero recuerda esto. Nada de tu pasado puede hacerte daño aquí. Nadie. El silencio se prolongó. Ethan se movió en la cama, emitiendo un pequeño murmullo mientras dormía. Entonces Lily habló, con una voz tan baja que era casi inaudible. Hay alguien de quien huí. Si me ve en la televisión durante el juicio, tragó saliva. Me encontrará. Víctor no reaccionó de forma exagerada. Solo preguntó, con voz firme. Dime el nombre. Lily dudó. Nunca había dicho ese nombre a nadie desde que huyó, diciendo que era como invocar a un demonio del infierno. Pero había algo en los ojos de Víctor, en su voz, que la hizo confiar en él. Derek, susurró. Derek Mason, mi exmarido. Víctor asintió. No preguntó más, no exigió detalles. Solo tomó nota del nombre, y Lily sabía que no lo olvidaría. Esa noche, Víctor llevó a Lily y a Ethan a la casa de Sofía. Su mansión estaba situada en un tranquilo barrio residencial, rodeada de altos muros y un sistema de seguridad de última generación. 2 hombres montaban guardia en la puerta. Otros 2 patrullaban los terrenos. Era una fortaleza, y Lily fue recibida como si fuera de la familia, no como una sirvienta. Sofía los recibió en la puerta, con el rostro frío, pero con los ojos cálidos cuando vio a Ethan en brazos de Lily. Ahora eres de la familia, dijo Sofía, con un tono de voz que no admitía réplica. Te des cuenta o no, nadie puede tocar a la familia. Llevaron a Lily a una habitación privada en la segunda planta. La habitación era espaciosa y limpia, con una cama mullida y un armario repleto de ropa. Sofía ya le había preparado ropa nueva, de su talla, como si supiera que Lily la necesitaría. Cuando Lily acostó a Ethan en la pequeña cama junto a la suya, él inmediatamente le agarró la mano y no la soltó. Mamá, dijo, con la voz aún entrecortada por haber llorado tanto. Mamá. Lily se quedó paralizada. Nunca antes la había llamado así. Y al oír esa palabra, su corazón se hizo añicos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de alguien a quien se le permitía pertenecer por primera vez. Ser vista como parte de la familia. No como una herramienta. Tener un lugar al que llamar hogar por primera vez. Esa noche, por primera vez en años, Lily durmió sin pesadillas. No sabía que, en el momento en que pronunció el nombre de Derek Mason, Víctor ya había hecho una llamada y Marcus Chen había comenzado a investigar todo sobre el exmarido del que ella huía. Habían pasado 2 semanas desde que Serena fue arrestada. 2 semanas de reuniones con abogados, declaraciones a la policía, noches sin dormir y pesadillas que no la dejaban en paz. Margaret Cole, la abogada de la familia Blackwood, fue a la casa de Sofía al tercer día para conocer a Lily. Era una mujer de más de 45 años, con el pelo plateado cortado en un estilo corto y pulcro, y ojos afilados como cuchillas. En 20 años de ejercicio, nunca había perdido un caso y no tenía intención de que este fuera la excepción. Tenemos el video de las cámaras de seguridad, dijo Margaret, extendiendo los documentos sobre la mesa. Tenemos el informe médico de las lesiones de Ethan. Tenemos los resultados de los análisis de sangre que demuestran que al niño le administraron sedantes. Tenemos el diario digital del acusado con un plan detallado.
y tenemos tu testimonio. Miró directamente a los ojos de Lily. Las pruebas son sólidas, pero tú sigues siendo la testigo más importante. Tendrás que subir al estrado y contar lo que viste. Lily tragó saliva y apretó las manos bajo la mesa. ¿Y si nadie me cree? Solo soy una niñera, y ella casi se convierte en la señora Blackwood. Margaret ladeó la cabeza y su tono se suavizó un poco. Las pruebas hablarán por sí solas. Solo tienes que contar lo que viste. Con sinceridad, con claridad, sin adornos, sin exageraciones. La verdad es lo suficientemente fuerte. Víctor, de pie junto a la ventana, dijo: «La has visto todos los días durante 6 meses. Puedes volver a verla una vez más». Lily lo miró y algo en sus ojos la tranquilizó. No era una orden, ni una presión, solo confianza. Él creía que ella podía hacerlo. En los días siguientes, Víctor la visitó todos los días. Decía que era para ver a Ethan, pero siempre sacaba tiempo para ver cómo estaba Lily. Tenían breves conversaciones en el porche mientras Ethan dormía la siesta. Compartían tazas de café en silencio. Pequeños momentos que, poco a poco, empezaron a abrirles el uno al otro. Una tarde, Víctor le habló de Isabella, su esposa, la única mujer a la que había amado. Murió al dar a luz a Ethan. Víctor dijo, bajando la voz, que hubo complicaciones durante el parto. Los médicos solo pudieron salvar a uno. Miró fijamente a lo lejos, con la mirada apagada. Durante un tiempo, le guardé rencor a Ethan. Ese niño me quitó a mi esposa. Es vergonzoso, pero es la verdad. Mantuve las distancias. Se lo dejaba a las niñeras, a Serena, a cualquiera que pudiera cuidarlo. Volvió a mirar a Lily y dijo: «Casi lo pierdo por mi propia ceguera». Lily no sabía qué decir. Se limitó a sentarse allí y escuchar, y por primera vez vio al hombre real que se escondía detrás del frío jefe de la mafia. Un hombre que sufría, un padre ahogado por la culpa, un corazón roto que intentaba recomponerse. A cambio, Lily compartió un poco sobre sí misma, sobre el orfanato donde había crecido, sobre las noches en las que tenía tanta hambre que apenas podía mantenerse en pie porque no había suficiente comida, sobre el sueño de tener una familia que nunca se hizo realidad. No hablo de Derek, todavía no. No estaba preparada, pero Víctor no la presionó, solo escuchó, y en ese silencio, un hilo invisible comenzó a unirlos. 2 personas heridas, 2 corazones, aprendiendo a confiar de nuevo. Ethan se recuperó lentamente, su brazo sanó, le quitaron la escayola, dejando al descubierto una piel sensible pero intacta. El niño volvió a reír, un sonido claro y brillante que llenaba la casa de Sofía, pero seguía aferrándose a Lily como si temiera que desapareciera. Cada vez que una mujer desconocida se acercaba demasiado, gritaba y escondía la cara en el pecho de Lily. Las heridas del cuerpo podían curarse, pero las del alma necesitaban mucho más tiempo. Víctor observaba a su hijo aferrarse a Lily y su mirada se suavizó. Algo cambió en su interior al contemplar esa escena. Algo cálido se filtró en un corazón que había estado congelado durante años. La noche antes del juicio, Lily se sentó junto a la cama de Ethan y lo observó dormir. Su pequeño rostro estaba tranquilo, su respiración era constante y una mano seguía agarrando el dedo de Lily como si temiera que ella se marchara. «No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño», susurró Lily con voz entrecortada. «Nunca, te lo prometo. Tú cumpliste esa promesa cuando yo no pude hacerlo». La voz de Víctor llegó desde la puerta. Lily se volvió y lo vio allí, apoyado en el marco, con la mirada fija en ella y en Ethan. «Mañana acabaremos con esto», dijo. Lily asintió. Mañana se enfrentaría al monstruo, pero esta vez no lo haría sola. Esa mañana, el cielo de Chicago estaba gris y pesado, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. El juzgado del condado de Cook estaba abarrotado desde primera hora. La prensa se agolpaba en las escaleras exteriores. Los flashes de las cámaras disparaban sin cesar y los periodistas se empujaban para conseguir la mejor posición. El caso Blackwood había sido el centro de atención de los medios de comunicación durante 2 semanas seguidas. El jefe mafioso más poderoso de Chicago, la bella prometida revelada como una asesina en serie
y una misteriosa niñera que había salvado la vida del heredero. La historia tenía todo lo necesario para vender millones de periódicos. Cuando el Mercedes negro se detuvo frente al juzgado, la multitud se abalanzó de inmediato. Señor Blackwood, ¿es cierto que su prometida intentó matar a su hijo? ¿Quién es la mujer que le acompaña? Es la niñera. Señorita Parker, ¿puede contarnos qué pasó en la mansión? Victor salió primero, con el rostro frío como el hielo, sin mostrar ningún atisbo de emoción. 4 de sus hombres formaron inmediatamente una barrera protectora, empujando a los periodistas hacia atrás. Abrió la puerta trasera, protegiendo a Lily mientras bajaba con Ethan en brazos. El niño enterró la cara en el pecho de Lily. Asustada por el ruido y los flashes cegadores, Lily mantuvo la cabeza gacha, abrazando a Ethan con fuerza, y siguió rápidamente a Victor. Podía sentir cientos de ojos fijos en ella, cientos de objetivos apuntándola. Este era el momento que más temía. Si Derek estaba viendo la televisión en algún lugar, la vería, sabría dónde él estaba, pero no tenía otra opción. Tenía que hacerlo. Para Ethan, dentro del juzgado, el aire se sentía tan pesado como el mundo antes de una tormenta. La sala estaba llena. Desde periodistas hasta curiosos, todos querían presenciar este juicio del siglo. Lily fue conducida al asiento de los testigos. Sofía se sentó a su lado y tomó a Ethan en sus brazos para que Lily pudiera concentrarse. Y entonces Lily la vio. Serena estaba sentada en la mesa de los acusados, esposada, con un uniforme naranja arrugado de la cárcel. El cabello que antes había estado meticulosamente peinado ahora parecía seco y desgreñado, y su rostro desmaquillado mostraba arrugas y ojeras. Ya no era la mujer elegante y seductora que Lily había conocido, pero sus ojos eran los mismos, fríos, crueles, llenos de odio. Cuando Serena vio a Lily entrar con Ethan en brazos, su mirada se encendió como el fuego del infierno. Lily lo sintió como una navaja que le cortaba la piel, pero no bajó la cabeza. Esta vez no. El juez golpeó el martillo y comenzó el juicio. El fiscal se levantó y leyó los cargos con voz firme, pesada como un martillo. La acusada, Sarah Mitchell, también conocida bajo la identidad falsa de Serena Monteague, está acusada de abuso infantil sistemático, administración ilegal de sedantes a un menor, conspiración para cometer asesinato contra Ethan Blackwood, de 14 meses, conspiración para cometer asesinato contra Lily Parker, fraude y suplantación de identidad, uso de identidad falsa, implicación en 2 muertes sospechosas previas en Boston y Miami. Cada cargo le golpeaba como un mazazo. Lily apretó las manos, clavándose las uñas en las palmas hasta casi sangrar. El abogado de Serena, un hombre de mediana edad con un traje caro y una sonrisa pulida, se levantó para objetar. Su señoría, mi clienta mantiene su inocencia. Estas acusaciones fueron inventadas por un empleado descontento para vengarse personalmente. Se volvió y miró a Lily con desprecio en los ojos. Esta niñera tiene un pasado turbulento. Es mentalmente inestable, no es creíble. Su testimonio no puede considerarse una prueba. Lily se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Estaban hurgando en su pasado. La estaban convirtiendo en la villana. Intentaban que todo el mundo creyera que estaba mintiendo, que se lo había inventado todo. Pero Margaret Cole no lo permitió. Se levantó, con una voz afilada como una cuchilla. ¿Y a qué pasado turbulento se refiere exactamente la parte contraria? A que la señorita Parker sobrevivió a la violencia doméstica y reconstruyó su vida. Eso la convierte en una superviviente, no en una mentirosa. Margaret dio un paso adelante y dejó una gruesa pila de documentos sobre la mesa. Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a la acusada arrastrando al niño por el suelo. Tenemos informes médicos que confirman que la lesión requirió una fuerza de tracción fuerte y deliberada. Tenemos los resultados de los análisis de sangre que demuestran que al niño se le administraron sedantes repetidamente. Y tenemos un plan detallado en el ordenador portátil de la acusada que describe cómo simular un accidente a un niño de 14 meses para quedarse con la herencia. Miró directamente al juez.
La acusada planeaba matar a un bebé por dinero. Las pruebas son irrefutables. El detective Harrison fue llamado a declarar. Explicó la investigación con detalle. La identidad falsa, los dos maridos que habían muerto antes, y luego reveló algo que heló la sangre de Lily. En el plan encontrado en el ordenador portátil de la acusada, el detective dijo que ésta tenía la intención de eliminar tanto al niño como a la niñera, y luego simular un asesinato-suicidio. La acusada culparía a la niñera, alegando que estaba mentalmente enferma, que había matado al niño y luego se había suicidado. Lily no podía respirar. Ella también formaba parte del plan. No era solo una testigo incómoda a la que había que eliminar. Era parte del guión. La matarían y la convertirían en la asesina. Se llevaría el crimen a la tumba, mientras Serena seguía viviendo una vida lujosa con el dinero de Victor. Lily miró a Serena y esa mujer sonrió. Una sonrisa fría, animal y cruel, la sonrisa de un depredador que mira a su presa. Esto no había terminado. Cuando la llamaron al estrado, Lily sintió como si le hubieran puesto plomo en las piernas. Se levantó y toda la sala pareció girar ante sus ojos. Cientos de rostros se volvieron hacia ella. Cientos de objetivos de cámaras apuntaban en su dirección. Y los ojos de Serena, fríos y llenos de odio, la quemaban desde la mesa del acusado. Le temblaban las piernas, le temblaban las manos. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta, pero siguió caminando. Un paso, otro paso. No se detuvo. Al pasar por delante de la fila de Victor, cruzó la mirada con él. Él asintió levemente con la cabeza, un gesto minúsculo, pero suficiente para infundirle fuerzas. Junto a él, Sofía sostenía a Ethan, y los ojos muy abiertos del niño seguían a Lily, moviendo los labios mientras articulaba. Mamá, por Ethan. Tenía que hacerlo por Ethan. Lily subió al estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Su voz temblaba mientras pronunciaba el juramento, pero lo hizo. Se quedó allí. No huyó. Margaret Cole dio un paso adelante, con tono suave pero claro. Señorita Parker, por favor, cuéntele al tribunal lo que presenció en la mansión Blackwood. Lily respiró hondo y comenzó a contarlo. Al principio, su voz temblaba, entrecortada, como si cada palabra tuviera que luchar por salir de su garganta, pero cuanto más hablaba, más se iba estabilizando. Les contó las noches en las que oía a Ethan llorar durante horas sin que le permitieran entrar a calmarlo. Les contó que aparecían moretones en el pequeño cuerpo del niño, que se disimulaban con excusas casuales. Se calló. Es torpe. Les contó sobre el frasco de sedantes en el cajón de Serena, sobre la forma en que Serena lo mezclaba con la leche todas las noches para que Ethan durmiera bien. Les contó sobre las amenazas. Me dijo que las niñeras desaparecen y nadie se da cuenta. Lily dijo, con la voz entrecortada, dijo que nadie creería a una don nadie como ella. Y les contó sobre ese fatídico día, sobre el grito de Ethan, sobre ver a Serena arrastrar al niño por el vestíbulo como si fuera una muñeca rota, sobre el sonido de los huesos rompiéndose cuando le torció el pequeño brazo, sobre el llanto que se hacía cada vez más débil hasta que casi se apagó. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Lily, pero ella no se detuvo. No podía detenerse. Intenté protegerlo, dijo con voz entrecortada. Lo intenté todos los días. Le daba de comer a escondidas cuando ella no miraba. Lo abrazaba cuando ella no estaba. Lo intenté poco a poco. Tragó saliva y las lágrimas comenzaron a brotar libremente, pero ella dijo que nadie me creería. Dijo que yo no era nadie. Tenía miedo, mucho miedo, pero no podía dejar que lo matara. No podía. La sala se quedó en silencio. Ni una tos, ni un susurro, solo los sollozos de Lily resonando en el espacio. Margaret dejó que el momento se calmara y luego hizo la pregunta más importante. Señorita Parker, ¿cree usted que el acusado tenía la intención de matar a Ethan Blackwood? Lily levantó la cabeza, miró directamente a los ojos de Serena, sin bajar la mirada, sin apartarse, sin miedo. Sí, dijo, con una voz firme que la sorprendió incluso a ella misma. Si el señor Blackwood no hubiera vuelto a casa temprano ese día, no creo que Ethan estuviera vivo, y yo tampoco.
Serena estalló. Se puso en pie de un salto, con el rostro desencajado por la rabia y la boca gritando como un animal acorralado. «Mentirosa, mentirosa, mentirosa asquerosa. Estás intentando robarme todo lo que me pertenece». Luchó contra los guardias, con los ojos desorbitados como una loca. «¿Crees que puedes sustituirme? No eres nada, una don nadie, una pequeña deshecha». Dos guardias agarraron a Serena y la obligaron a sentarse, pero ella siguió gritando, escupiendo maldiciones, con el rostro enrojecido por la furia. El juez golpeó el martillo una y otra vez, ordenando al tribunal que mantuviera el orden, y Lily se quedó allí, en el estrado de los testigos, mirando a la mujer que la había aterrorizado durante 6 meses. Ya no temblaba. Antes había tenido miedo de Derek, el hombre que la había golpeado, encerrado y casi matado. Antes había tenido miedo de Serena, la mujer que la había amenazado, despreciado y tratado como basura. Pero hoy, viendo a Serena gritar y retorcerse, inmovilizada por los guardias como un animal salvaje, Lily se dio cuenta de una verdad que nunca se había atrevido a creer. Era más fuerte que ambos. Había sobrevivido a Derek, había sobrevivido a Serena, y seguía allí, seguía respirando, seguía luchando. No pudieron destruirla. Nadie podía. Lily bajó del estrado de los testigos. Sus manos habían dejado de temblar. Lo había conseguido. Se había enfrentado al monstruo y había ganado. La sala se sumió en el silencio cuando la juez regresó tras la deliberación. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo blanco por la edad y los ojos severos pero justos. Había revisado todas las pruebas, escuchado todos los testimonios y ahora estaba lista para dictar sentencia. «Todos en pie», anunció el secretario del tribunal. Toda la sala se puso de pie, y el suave susurro de la ropa y el roce de las sillas llenaron el aire. Lily apretó las manos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Víctor estaba a su lado, con el rostro impasible, pero ella podía sentir la tensión en cada uno de sus gestos. La jueza leyó el veredicto, y su voz resonó en la sala. Basándose en las pruebas irrefutables, la acusada, Serena Monteague, también conocida por su verdadero nombre, Sarah Mitchell, es declarada culpable de todos los cargos. Bajó la vista hacia sus papeles y leyó cada cargo con cuidadosa claridad. Abuso infantil en primer grado, culpable. Conspiración para cometer asesinato, culpable. Fraude y robo de identidad, culpable. Cada palabra culpable caía como un martillo, sellando el destino de Serena. La sentencia es la siguiente, continuó la jueza. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se prohíbe a la acusada ponerse en contacto con Ethan Blackwood o Lily Parker de cualquier forma, incluyendo cartas, llamadas telefónicas o a través de intermediarios. Se confiscarán todos los bienes obtenidos mediante actos fraudulentos. Además, se reabrirán las investigaciones de las 2 muertes sospechosas en Boston y Miami. Serena se quedó sentada, con el rostro pálido como el papel. Ya no gritaba como antes, sin gritos, sin maldiciones, solo vacío en sus ojos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Había perdido por completo. El guardia se adelantó, tomó a Serena del brazo y se la llevó. Al pasar por la fila donde estaba Lily, Serena se detuvo un segundo. Sus ojos vacíos brillaron de repente con una amenaza de odio. «Esto no ha terminado», susurró, con voz débil, pero llena de amenaza. Lily miró directamente a los ojos de la mujer que una vez la había aterrorizado. No tembló, no retrocedió. «Se ha acabado», respondió Lily con voz firme. Los guardias se llevaron a Serena. Las puertas de la sala se cerraron detrás de ella con un fuerte estruendo, como las puertas del infierno cerrándose. Fuera del juzgado, la prensa seguía abarrotando las escaleras. Los flashes no dejaban de dispararse. Los periodistas gritaban preguntas y las cámaras grababan sin parar. Pero esta vez Lily no tenía miedo. Salió a la luz con la cabeza bien alta. Víctor estaba a su lado y sus hombres le abrían paso entre la multitud. «Has estado extraordinaria ahí dentro», le dijo Víctor cuando llegaron al coche que les esperaba.
Lily lo miró y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Solo dije la verdad. A veces, respondió Victor, con una mirada cálida que la sorprendió. Eso es lo más valiente que se puede hacer. Sofía se acercó con Ethan en brazos. Cuando el niño vio a Lily, su carita se iluminó. Extendió los brazos, pidiendo que lo cogieran. Mamá, mi hermana. Lily lo cogió y lo apretó contra su pecho. Ethan le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cara en su hombro, como si temiera que ella desapareciera. Y Lily lloró, no de tristeza, sino de felicidad, de alivio, porque por fin la pesadilla había terminado. Victor se quedó allí mirándola a ella y a su hijo. Su mirada se suavizó. Algo cambió en esos ojos fríos y grises, algo cálido, algo parecido a la esperanza. La pesadilla había terminado. Serena se pudriría en la cárcel. Ethan estaba a salvo, pero Lily sabía que aún quedaba un fantasma del pasado al que no se había enfrentado. Derek Mason había pasado una semana desde el fatídico juicio. La vida volvía poco a poco a la normalidad, o al menos a una nueva versión de la normalidad. Lily y Ethan seguían alojados en la casa de Sofía, en la cálida habitación del segundo piso, con vistas al frondoso jardín verde. Cada mañana Lily se despertaba y necesitaba unos segundos para recordar que ya no tenía que tener miedo. Serena estaba en prisión. Ethan estaba a salvo. Y ella, por primera vez en años, tenía un lugar al que llamar hogar. Victor la visitaba todos los días. Decía que era para ver a Ethan, pero siempre se quedaba más tiempo del necesario. Desayunaban juntos en el comedor de Sofía. Por las tardes veían a Ethan jugar en el césped. Las conversaciones se alargaban hasta que se ponía el sol. La relación entre ellos se calentó como una pequeña llama protegida del viento que poco a poco se iba avivando. Lily empezó a ver otra faceta de Victor. No era el frío jefe de la mafia, sino un padre que intentaba compensar a su hijo. Un hombre que estaba aprendiendo a abrir su corazón de nuevo. Y tal vez un hombre que estaba empezando a preocuparse por ella más de lo necesario. Pero esa frágil felicidad se hizo añicos una noche en un pequeño pueblo a cientos de kilómetros de Chicago. Derek Mason estaba sentado en un bar sucio, bebiendo cerveza barata y viendo la televisión. Era un hombre de unos 35 años, con el pelo sucio, barba incipiente y los ojos apagados por el alcohol. Desde que Lily se fugó hacía 2 años, la había buscado por todas partes. Era su esposa, su propiedad. Nadie podía abandonarlo, nadie. Y entonces la vio en la televisión. El caso Blackwood se repetía una y otra vez en todos los canales. Imágenes de Lily saliendo del juzgado, con un niño en brazos, junto a un hombre vestido con un traje negro. «Es ella», susurró Derek, con los ojos pegados a la pantalla. «Esa zorra». Golpeó la mesa con la botella de cerveza, con el rostro desencajado por la rabia. Había huido a Chicago. Se había construido una nueva vida. Se atrevía a pensar que podía escapar de él. Iba a demostrarle que se había equivocado. Esa misma noche, Derek se subió a su coche y condujo directamente a Chicago. El mensaje llegó a las 2 de la madrugada. Lily dormía profundamente cuando el zumbido de su teléfono la despertó sobresaltada. Lo cogió y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Un número desconocido, un mensaje corto. «Te he encontrado, cariño. ¿Me le echas de menos? Te he buscado por todas partes». La sangre de Lily se heló. El mundo a su alrededor se tambaleó. Supo inmediatamente quién era. Habría reconocido ese tono aunque pasaran 100 años. Derek. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un pequeño clic. Y en ese instante, todos los recuerdos que había intentado enterrar volvieron a ella como una avalancha. Las noches en las que la golpeaba por mirar mal. Los días encerrada en casa durante 6 meses, sin poder salir nunca. Las amenazas de que la mataría si intentaba marcharse. Y la huida final, corriendo bajo la lluvia torrencial, con los pies descalzos golpeando el pavimento helado, la cara manchada de sangre por las heridas que él le había infligido. Lily se incorporó de un salto, impulsada por su instinto de supervivencia. Correr. Tenía que correr. Era lo único que sabía hacer cuando Derek estaba cerca.
correr y no mirar atrás. Empezó a hacer las maletas en la oscuridad, con las manos temblorosas y las lágrimas corriéndole por las mejillas. Se llevaría a Ethan y se marcharía esa misma noche. Encontraría otro lugar, otra ciudad. Seguiría huyendo como lo había hecho durante 2 años. ¿A dónde vas?, preguntó Victor desde la puerta. Lily se giró y lo vio allí, apoyado en el marco, con sus ojos grises fijos en ella en la oscuridad. Seguía completamente vestido, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Me ha encontrado», dijo Lily con voz quebrada. «Derek está aquí. Tengo que huir. Tengo que enseñarte el mensaje». Lily cogió el teléfono con manos temblorosas y se lo dio a Victor. Él leyó el texto con el rostro inexpresivo. Su calma era más aterradora que cualquier ira. «No vas a huir más», dijo Victor con voz suave, pero sin dejar lugar a discusión. «No lo entiendes», sollozó Lily. «Es peligroso. Una vez casi me mata». «Lo hará, Lily». Victor se acercó y le puso la mano en el hombro. «Mírame». Lily levantó la cabeza y vio algo en esos ojos grises. No era la ternura del padre que había llegado a conocer en los últimos días. Era la mirada de un jefe de la mafia. Fría, peligrosa, mortal. «Soy lo más peligroso de esta ciudad», dijo Victor, con voz grave como un trueno lejano. «Y tú estás bajo mi protección. Derek Mason no te pondrá la mano encima. Nadie lo hará». Lily lo miró y por primera vez creyó que tal vez ya no tenía que huir. Victor sacó su teléfono y marcó un número. «Marcus, tengo un nombre para ti. Derek Mason. Encuéntralo esta noche». Marcus Chen encontró a Derek Mason en menos de 3 horas después de la llamada de Victor. La red de información de la familia Blackwood se extendía por todo Chicago, y no era difícil localizar a un hombre borracho que conducía desde otro estado. Derek estaba en un motel barato en las afueras del sur de la ciudad, de esos que cobran por horas y no piden el nombre. Alquiló una habitación sucia con un colchón manchado de amarillo y cortinas mohosas, y se sentó allí a beber cerveza en lata mientras trazaba un plan para llevar a su exmujer a casa. Esperaría hasta que ella estuviera sola. La agarraría cuando menos se lo esperara y le daría una lección por atreverse a huir. Nadie abandonaba a Derek Mason. Nadie. La puerta se abrió de golpe. Derek se sobresaltó y tiró la lata de cerveza al suelo. Entraron 3 hombres, y el más corpulento de ellos era Marcus Chen, el hombre asiático alto con ojos fríos como el acero y un rostro sin rastro de emoción. Entró en la habitación como si fuera suya. 2 hombres le seguían, cerrando la puerta y bloqueando la salida. Derek se puso de pie de un salto, buscando con la mano la navaja que siempre llevaba en el bolsillo. «¿Quiénes son ustedes?», rugió, tratando de parecer aterrador como alguna vez lo había sido con Lily. Marcus no pareció impresionado. «Soy quien te está dando la oportunidad de vivir», dijo con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. Derek se burló, con la navaja destellando en su mano. «¿Quién demonios se cree que es? ¿No sabes quién soy?» «Todo Derek Mason», interrumpió Marcus, recitándolo como si fuera una lista de la compra. 35 años, nacido en Ohio, arrestado 2 veces por agresión, acusado de violencia doméstica, pero tu esposa retiró la denuncia porque estaba demasiado aterrorizada. Actualmente, buscado en 3 estados por no pagar la manutención de sus hijos. Hizo una pausa y miró a Derek como se mira a un insecto. «No das miedo, Derek. Solo eres un cobarde al que le gusta pegar a las mujeres». La cara de Derek se sonrojó de rabia. Se abalanzó, con la navaja apuntando directamente a Marcus, pero ni siquiera se acercó. Marcus se movió como un rayo, agarró la muñeca de Derek y le dio un fuerte giro. El hueso crujió. El cuchillo cayó al suelo. Un puñetazo en la cara, una patada en el estómago, y Derek quedó tendido en el suelo mugriento, con la nariz rota, la sangre corriéndole por la cara y gimiendo como un perro herido. Todo sucedió en menos de 3 segundos. Marcus se colocó sobre él y lo miró con desprecio. «Lily Parker está bajo la protección de Victor Blackwood», dijo, cada palabra clara como si estuviera leyendo una sentencia de muerte. «Tócala. Piensa en ella, sueña con ella y nunca encontrarán tu cuerpo».
Derrick gimió con sangre brotando de su nariz rota. Ya no era el depredador, era la presa, y lo sabía. Marcus tiró una pila de papeles delante de Derrick. Papeles de divorcio, fírmalos ahora. Derrick no discutió. Se arrastró, con las manos temblorosas, y cogió el bolígrafo que Marcus le ofrecía. Su firma salió irregular y deformada, como la letra de un niño aterrorizado. Te irás de Chicago antes de las 5:06 de la mañana, continuó Marcus. Nunca volverás a buscar a Lily. Olvidarás que existe. Asiente con la cabeza si lo entiendes. Derrick asintió. La sangre seguía goteando de su nariz al suelo. Si veo tu cara en Chicago después del amanecer, dijo Marcus con voz fría como el hielo, no volveré a ser tan amable. Luego se marcharon, dejando a Derrick acurrucado en el suelo sucio, temblando como un perro callejero expulsado a la lluvia. Antes de las 5:06 de la mañana, Derrick Mason salió de Chicago. Nunca volvió. Nunca volvió a ponerse en contacto con Lily. Desapareció como si nunca hubiera existido. Esa mañana, Victor llegó a la habitación de Lily con un sobre en la mano. Ella estaba sentada junto a la ventana, con ojeras porque no había dormido en toda la noche. Su mano aún apretaba el teléfono como si temiera que el siguiente mensaje pudiera llegar en cualquier momento. «Eres libre», dijo Victor, entregándole el sobre. «Oficialmente». Lily lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaban los papeles del divorcio. La firma irregular de Derrick aparecía en la parte inferior de la página. Se quedó mirando el papel sin poder creer lo que veía. 5 años. 5 años viviendo con miedo. 5 años huyendo, escondiéndose, sin atreverse a usar su verdadero nombre, sin atreverse a quedarse en ningún sitio demasiado tiempo. 5 años como presa, y ahora, con una sola hoja de papel, todo había terminado. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lily. No eran lágrimas de miedo, no eran lágrimas de miseria, eran lágrimas de alivio, de libertad, de alguien que finalmente había salido del infierno. «Gracias», susurró con voz entrecortada. Victor negó con la cabeza. «Salvaste a mi hijo. Esto no es nada». Pero ambos sabían que era todo. Los meses siguientes pasaron como un sueño tranquilo después de una larga pesadilla. Ethan se recuperó por completo. El pequeño brazo que una vez había estado envuelto en una escayola estaba ahora intacto. Sin ningún rastro de la antigua lesión, empezó a reír más. Su risa clara resonaba en la casa como notas alegres y brillantes. Su vocabulario crecía día a día, pasando de simples balbuceos a palabras claras como mamá, papá, más, amor y, lo más importante, ya no gritaba. Cada vez que oía pasos, no se sobresaltaba cuando alguien se acercaba. El miedo había abandonado esos ojos grandes, dejando espacio para la curiosidad y la alegría de un niño normal. Y cada vez que veía a Lily, abría los brazos y la llamaba mamá con la misma naturalidad con la que respiraba, como si ella siempre hubiera sido su madre desde el momento en que vino al mundo. Lily también cambió. Siguiendo el consejo de Sofía, comenzó una terapia y acudía 2 veces por semana a un especialista para aprender a afrontar sus viejas heridas. Poco a poco, aprendió a no tener miedo. Aprendió a creer que no todas las personas que se le acercaban querían hacerle daño. Aprendió a mirarse al espejo sin odiar a la mujer que le devolvía la mirada. Comenzó a comer con regularidad y sus mejillas recuperaron el color rosado, en lugar del tono apagado que tenían antes. Ya no se sobresaltaba cuando alguien se le acercaba por detrás. No se encogía como un animal herido cada vez que alguien alzaba la voz. Y, sobre todo, aprendió a aceptar la amabilidad sin sentirse en deuda, sin sentir que tenía que pagarla con algo. Un mes después de la desaparición de Derrick, Victor le pidió a Lily que se mudara a la casa de invitados de la finca Blackwood. La pequeña y encantadora casa estaba situada junto al jardín de flores. Era lo suficientemente grande para los dos, y estaba tan cerca que Ethan podía ir corriendo cuando quisiera. «Ethan te necesita cerca», dijo Victor, tratando de que su voz sonara tranquila, pero sus ojos delataban su preocupación. «Y yo me sentiré mejor sabiendo que estás a salvo».
Lily estuvo de acuerdo. Ya no era una niñera, era parte de la familia. Victor también cambió, quizás incluso más que Lily. Empezó a viajar menos, rechazando más reuniones para poder quedarse en casa con su hijo. Los viajes a Singapur, Hong Kong o cualquier otro lugar se pospusieron o cancelaron. Sus hombres empezaron a cuchichear entre ellos. El jefe está diferente, murmuraban. Ya no es tan frío como antes, y tenían razón. Victor Blackwood, el jefe mafioso más famoso de Chicago, ahora dedicaba tiempo a enseñar a su hijo a caminar en el salón. Sostenía pacientemente esas manitas, riendo cuando Ethan se caía y aplaudiendo cuando el niño conseguía volver a ponerse de pie. Le leía cuentos todas las noches antes de acostarse, con su voz profunda y cálida, contándole historias de osos y princesas. Era el tipo de padre del que Isabella se habría sentido orgullosa si aún estuviera viva. Los pequeños momentos comenzaron a acumularse y a apilarse unos sobre otros. Una noche, Victor pasó por delante de la habitación de Ethan y se detuvo al oír cantar. Lily estaba sentada junto a la cama, meciendo a Ethan con una suave nana, con su voz clara y llena de amor. Victor se quedó en la puerta, escuchando en silencio hasta que terminó la canción, hasta que Ethan se quedó dormido. No entró, solo se quedó allí mirándola y algo en su corazón se derritió. Otra tarde, Lily miró por la ventana y vio a Victor en el jardín tratando de enseñar a Ethan a dar patadas a una pelota. El niño se caía una y otra vez, pero Victor nunca perdía la paciencia. Cada vez se agachaba para levantar a su hijo, le acariciaba la cabeza y le animaba a intentarlo una vez más. El hombre frío que ella había conocido había desaparecido. En su lugar, había un padre cariñoso que ella nunca hubiera imaginado que pudiera llegar a ser. Las cenas juntos se convirtieron en una rutina. Los tres se sentaban alrededor de la mesa, Victor a la cabecera, Lily a su lado y Ethan en la trona entre ellos. Hablaban de las pequeñas cosas del día, de las nuevas palabras que Ethan había aprendido, del tiempo, de todo y de nada en particular. Parecían una familia de verdad. Después de cenar, cuando Ethan se dormía, se sentaban en el porche y hablaban hasta altas horas de la noche sobre el pasado, sobre el dolor, sobre las cicatrices invisibles que ambos llevaban consigo, y sobre la esperanza, sobre el futuro, sobre la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudieran sanar juntos. Una tarde, Sofía vino de visita y vio a su hermano jugando con Ethan en el jardín. Lily estaba sentada cerca, y los tres reían como si la oscuridad nunca hubiera existido. «Mi hermano nunca ha sido así», Sofía le dijo a Lily, con voz llena de asombro. «Ni siquiera con Isabella». Lily la miró sin saber qué decir. «Tú lo has cambiado», Sofía continuó, con los ojos llenos de ternura. «No sé cómo lo has hecho, pero lo has cambiado». Lily no sabía cuándo había sucedido, pero en algún lugar entre la pesadilla y la curación, la mansión Blackwood había comenzado a sentirse como un hogar. Un año después, el atardecer vertía un cálido color naranja dorado sobre la mansión Blackwood. El cielo de Chicago estaba salpicado de nubes rosadas y violetas, como si la propia naturaleza estuviera pintando un lienzo perfecto para ese momento. En el exuberante césped verde frente al porche, Ethan corría tras una pequeña pelota, y su risa clara resonaba en el jardín. Ahora tenía casi 2 años y medio. Sus pequeñas piernas corrían con firmeza, y su cabello oscuro se levantaba y ondeaba con la brisa de la tarde. No quedaba rastro del niño que antes gritaba de miedo y se encogía al oír pasos. Ethan era ahora un niño feliz, lleno de vida, amado sin condiciones. En el porche, Victor y Lily estaban sentados uno al lado del otro en el columpio de madera, observándolo jugar en silencio. No necesitaban palabras. El simple hecho de estar juntos en ese momento de paz era suficiente. «Hace un año», dijo Victor por fin, con voz profunda y pensativa, «creía que lo tenía todo: dinero, poder, control, pero estaba ciego». Lily se volvió para mirarlo. No podía saberlo de Serena. No era solo Serena. Victor negó con la cabeza, con sus ojos grises aún fijos en su hijo. Estaba ciego ante lo que realmente importaba, ante Ethan, ante todo.
Hizo una pausa y permaneció en silencio durante un largo rato. Casi pierdo a mi hijo porque estaba demasiado ocupado construyendo un imperio que creía importante. Casi dejé que un asesino me quitara lo más preciado que tenía. Victor se volvió hacia Lily y por primera vez ella se dio cuenta de que sus ojos ya no eran fríos como el acero. Eran cálidos, amables y estaban llenos de algo que ella no se atrevía a nombrar. Tú lo salvaste, Lily. Salvaste a mi hijo. Cuando nadie más lo vio, tú lo viste. Cuando nadie más se atrevió a hablar, tú hablaste, arriesgaste todo para proteger a un niño que no era de tu sangre. Lily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y tú me salvaste a mí, susurró. De Serena, de Derek, de mí misma. Bajó la mirada hacia sus manos, manos que solían temblar de miedo, manos que ahora estaban firmes. Toda mi vida pensé que no merecía ser salvada. Pensaba que no era nada, una huérfana, una esposa maltratada, una niñera don nadie, pero tú me demostraste que estaba equivocada. Silencio. La risa de Ethan resonó en la distancia. El viento de la tarde traía el aroma de las flores del jardín. Entonces Victor tomó la mano de Lily. Su mano era grande, áspera por años de peleas en los bajos fondos, pero su tacto era suave, como si estuviera levantando un pétalo de flor. Lily, dijo con voz llena de emoción, quiero que te quedes, no como niñera, ni como empleada. El corazón de Lily dio un vuelco. Entonces, ¿cómo qué?, preguntó con voz temblorosa. Víctor la miró y en esos ojos grises no quedaba ni rastro del aterrador jefe de la mafia. Solo había un hombre que había perdido demasiado, un hombre que estaba aprendiendo a amar de nuevo, un hombre que ponía su corazón en sus manos. Como familia, dijo. Como algo más que familia, si me aceptas. Lily no respondió con palabras. No era necesario, solo sonrió, la primera sonrisa de su vida, sin ninguna sombra de miedo detrás. La sonrisa de alguien que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. Puso su mano sobre la de Víctor y entrelazó sus dedos con los de él. Y esa fue toda la respuesta que él necesitó. «Mamá, papá», los llamó Ethan, haciendo que ambos se volvieran. El niño corría hacia ellos, con sus piececitos tambaleándose sobre el césped y el rostro radiante de alegría. Se abalanzó sobre sus brazos y se aferró a ambos, apretando la cabeza entre ellos como si ese fuera el lugar más seguro del mundo. Victor y Lily se miraron por encima de la cabeza del niño. No hacían falta más palabras. Por primera vez, los tres tenían una familia. La mansión Blackwood seguía allí, vasta e imponente contra el horizonte de Chicago. Pero la oscuridad que una vez había reinado dentro de esas paredes había sido expulsada. En su lugar, ahora se oía la risa de un niño que ya no temía los pasos en el pasillo. La paz de una mujer que por fin había dejado de huir y el corazón de un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no provenía del miedo, provenía del amor. Lily había pasado toda su vida buscando un lugar al que pertenecer. Lo encontró en el último lugar que habría imaginado, en los brazos del hombre más peligroso de Chicago, en la sonrisa de un niño pequeño que la llamaba mamá, en una mansión que una vez había sido una prisión, pero que finalmente se había convertido en su hogar. Algunas personas buscan toda su vida y nunca encuentran un hogar. Lily lo encontró y nunca lo dejaría escapar. Esta historia nos enseña muchas lecciones valiosas sobre la vida. La primera es el poder del coraje. Lily era solo una niñera corriente, sin poder ni dinero. Sin embargo, se atrevió a plantar cara y proteger a un niño inocente, incluso cuando se enfrentaba al peligro. A veces, lo más valiente que podemos hacer es decir la verdad, aunque nadie quiera oírla. La segunda es la lección de la sanación. Tanto Lily como Victor llevaban profundas heridas en el alma, pero encontraron la sanación el uno en el otro. Esto nos recuerda que nadie tiene que afrontar el dolor solo. Y por último, la lección de la familia. La familia no siempre son las personas con las que compartimos lazos sanguíneos. A veces, la familia son las personas que eligen amarnos, protegernos y estar a nuestro lado cuando todo el mundo nos da la espalda. Queridos amigos, ¿os ha emocionado esta historia? ¿Qué habéis sentido al ver el viaje de Lily y Victor? Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Queremos saber lo que hay en vuestro corazón.
Si esta historia os ha emocionado, dadle al me gusta y compartid este video con vuestros seres queridos y con cualquiera que necesite creer en las segundas oportunidades en la vida. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderos más historias conmovedoras cada día, porque cada alma rota merece una historia de esperanza. Os enviamos nuestro más sincero agradecimiento a todos por dedicar vuestro tiempo a seguir esta historia de principio a fin. Os deseamos a vosotros y a vuestras familias buena salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Hasta pronto, nos vemos en la próxima.